Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que son parte de las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. Una vez más, queremos compartir con ustedes la reflexión matutina y para ello queremos implorarles que hagamos una oración para pedir la dirección, la sabiduría necesaria de lo alto para poder reflexionar en nuestro culto matutino. Oremos. Bendito Padre y amoroso Dios que esté en el cielo, gracias damos, Señor, por un nuevo día. Gracias por sus bondades, por todos sus cuidados, por cuidar de nuestros seres queridos, por cuidar de su pueblo. Gracias, Señor, por las facultades físicas y mentales que proporciona a cada uno de nosotros. Y también pedimos, si hay necesidades, si hay angustia o problemas, Señor, de cualquier índole, que podamos, Señor, pues recibir de su poder, de su ayuda, para que así, Señor, podamos vencer. Pedimos que la reflexión de esta mañana nos ayude para poder crecer en fe, en confianza y podamos también alcanzar las victorias que anhelamos, Señor, lograr sobre el pecado y sobre nuestras debilidades personales. Perdone nuestros pecados, querido Dios, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestras meditaciones. Estamos estudiando el libro El Cristo Triunfante, que son los devocionales en los cuales estamos reflexionando en estos días. Y este día 7 de mayo estaremos meditando bajo el tema Las victorias se logran por el poder de Dios y no por el nuestro. Es muy fácil para el ser humano quizás el encontrarse en diferentes vicisitudes, dificultades, problemas, y a veces, gracias a Dios, también logramos alcanzar la victoria y decimos, lo logré, pude salir de este problema, pude alcanzar esto. Y hay problemas de diferentes clases, hay problemas que son quizás pequeños, otros problemas que se salen de nuestras manos y decimos, en realidad, si no es por el poder de Dios, entonces no lo podré lograr. Pero a la conclusión que quizás llegamos antes de poder entrar en nuestro estudio, solamente analizando un poco el tema en el que meditaremos, es que sea nuestra victoria pequeña o sea nuestra victoria grande, todo es por el poder de Dios. Tenemos que ser conocedores de que todo es por la providencia divina. Que cualquier dificultad, no podemos decir lo logré o lo hice, no, tenemos que decir Dios me dio la victoria, porque todo es por su poder. Y para que nosotros podamos comprender todo esto, ¿verdad? Vamos a citar un episodio siempre en la historia del pueblo de Israel y su conquista de la tierra prometida. Recuerden que llevamos esa hilación, estamos viendo, ¿verdad? El peregrinaje, la historia del pueblo de Israel antiguo. Y el versículo que cita nuestra meditación en esta hora se encuentra en Josué 6:20. En Josué 6:20 nosotros encontramos el momento en el cual el pueblo dice, entonces el pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y la tomaron. Este pasaje, queridos amigos y hermanos, nos habla acerca de la conquista de Jericó. Desde niños quizás los que hemos sido criados en la iglesia se nos ha explicado, se nos ha contado esta historia y veíamos cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se le dio la orden para que diera 7 vueltas hacia los muros de Jericó y aquellos muros fueron destruidos. Pero no solamente quizás podemos conformarnos con esta enseñanza, hay otros aspectos más que podemos en este milagro considerar. En primera instancia, aunque sí, la conquista de Jericó fue un milagro, un prodigio divino, también tenemos que comprender que Dios siempre involucra a su pueblo, siempre involucra a sus siervos para que tengan una parte. Tal vez pueda ser pequeña, tal vez pueda ser insignificante ante lo que el hombre podría valorar, pero Dios siempre da una participación. Y en este sentido, al pueblo le había dado instrucciones que por medio de Josué fueron transmitidas al pueblo y al ejército. En primera instancia, en este mandamiento divino que Dios dio a Josué, tenía que reunir a los ejércitos de Israel, pero también se les dio la orden que no debían emprender ningún asalto, o sea, no tenían que ellos actuar, ¿verdad?, por un impulso bélico o con una estrategia netamente armamentista, sino que se les dijo que aunque tenían que estar allí, no tenían que realizar ningún asalto. Lo único que tenían que hacer era marchar alrededor de la ciudad. Pero es bien interesante, porque el Espíritu de Profecía nos dice que había un orden en el cual debían de marchar.
Y ese orden lo dio Dios también. Primeramente, tenían que llevar el arca de Dios tocando bocinas. En primer lugar, según el orden que establece la Biblia, venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer por su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Después de ellos seguían 7 sacerdotes con trompetas, y después de ellos seguía el arca de Dios rodeada por una aureola de gloria divina, la cual era transportada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Después de ellos seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Entonces, había una participación de todo el pueblo, tanto de lo que representaba el culto, lo que representaba el ejército, las fuerzas bélicas de Israel, pero también todos sus pueblos, y todos iban en un orden como Dios la había establecido. Cada tribu dice que iba bajo su estandarte. Y en este sentido, queridos hermanos y amigos, podríamos decir también que para poder alcanzar victorias, para poder alcanzar logros, primeramente tenemos que ser nosotros obedientes a lo que Dios nos dice. En segundo lugar, debemos de también ser ordenados, disciplinados. Dios nunca se place ni nunca va a sentirse representado por un pueblo que sea desordenado, por un pueblo que camine únicamente bajo su propio antojo. Eso es algo que a veces quisiera también hacer este llamado a los que somos parte de la iglesia. Dios no se agrada cuando su pueblo se caracteriza por ser un pueblo indisciplinado, un pueblo que no considere que en las reuniones o en cualquier cosa que hagamos como pueblo no incluyamos el orden, no incluyamos la intención de obedecer instrucciones que se nos den. A veces pareciera que como pueblo, ¿verdad?, no somos inclinados a estar sujetos a la dirección de otros, aunque esos aspectos que se nos pidan realizar sean comprobados que son todos, ¿verdad?, impulsados por el consejo de la palabra del Señor. Pues algo que a mí me ha llamado la atención de esta pequeña matutina o esta meditación de este día es que el pueblo, ¿verdad?, de Israel, todos, las tribus en orden, los sacerdotes, los músicos también que eran sacerdotes, habían también personas, dice ahí, ¿verdad?, de estrategia, y quizás iban los generales, los comandantes del ejército de Israel, pero no iban con la intención de poder combatir. Sencillamente Dios les dijo, marchen, ese es el papel que tienen que realizar y no otro. Otro aspecto que me llama la atención acerca de esta experiencia y de lo que hizo Israel fuera de los muros de Jericó es que no se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Había una reverencia. Había solemnidad. El pueblo estaba expectante de saber cómo el Señor resolverá este problema, cómo es que el Señor nos va a dar la victoria, cómo es que el Señor nos va a dar el triunfo, cómo nos va a entregar esta ciudad. Sabían que el Señor lo iba a hacer, pero no sabían cómo. Y al estar ante la presencia de Dios, aunque no estuvieran en un templo, aunque no estuvieran en el tabernáculo, había solemnidad por parte del pueblo en este acto que estaban realizando de conquista. La historia nos dice, ustedes la conocen muy bien, que durante 6 días la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Pero el 7º día, al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor y dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó. Y cuando oyesen el fuerte tañido de las trompetas, gritasen en alta voz, porque Dios les había entregado la ciudad. El relato bíblico nos dice que cuando acabó la 7ª vuelta, la larga procesión hizo un alto
Las trompetas que por algún tiempo habían callado prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la misma tierra. Las paredes de piedra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con gran estruendo cayeron desplomados a tierra en ruinas. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Qué acontecimiento más sorprendente. Quizás hoy en día la ciencia ficción en el área cinematográfica podría recrear lo que sucedió en aquel momento, pero en aquel entonces no era ciencia ficción, era algo, hermanos, inexplicable y sorprendente, de tal manera que los que vivían dentro de los muros de Jericó se quedaron paralizados, no tenían reacción. Y no es que no supieran de que los israelitas representaban una amenaza, es que la forma como Dios se manifestó los dejó imposibilitados para poder reaccionar. Quizás no se esperaban, bueno, quizás no, la palabra no es quizás, sino que no esperaban que fuera a ser así la forma como Israel y el Dios de Israel tomaran incursión para poder conquistarlos. De tal manera que es allí donde entra ya entonces el papel del pueblo de Israel. Ellos dicen que al haber caído los muros, ellos tenían que cumplir con una misión. ¿Cuál era la misión? Tomar posesión de ella. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos, en base al tema que estamos estudiando, que los israelitas no habían logrado la victoria por sus propias fuerzas. Ellos solamente habían caminado, habían dado una vuelta, y quizás algunos dicen, ¿verdad? Ya me cansé de caminar, como a veces pasa con algunos de nuestros miembros, algunos creyentes, que se cansan por hacerlo poquito, y cuando es para nuestro beneficio, cuando es para darnos más, Dios, y a veces eso es suficiente para que nos cansemos, para que nos agotemos. A veces las tareas insignificantes de la vida parecen ser que estamos dando la vida por causa de la recompensa que Dios nos quiere dar, pero siempre recordemos que lo que nosotros hacemos, las fuerzas que Dios nos pide que demos o las actividades que el Señor nos pide que participemos, es algo insignificante en comparación a lo que Él hace siempre para que alcancemos la victoria. En este caso, en relación a la caída de los muros de Jericó y la conquista de Jericó, la victoria era totalmente del Señor. Ahora, por ende, había un mandato que todo lo que se contenía en esa ciudad, todo debía de dedicarse como sacrificio a Dios. La única persona y su familia que se salvaron fue Rahab y su familia. Todos sabemos de que ella, ¿verdad?, tuvo un papel importante también en un momento, y Dios se acordó también de la obra que esta mujer realizó en favor de aquellos enviados de Israel. Había una promesa hecha, y también esa promesa hecha por estos siervos, el Señor, ¿verdad?, permitió que fuese cumplida. Ahora, la Biblia describe de que la ciudad fue tomada, pero también sus habitantes fueron destruidos. Y en este sentido también quisiera comentar, hay gente habemos personas que nos impresionamos cuando encontramos en la Biblia el hecho de que Dios haya dado órdenes por medio de sus siervos para exterminar cierta raza de personas o cierta generación o clase de habitantes. Pero hay una explicación. El Señor había dicho anteriormente que con respecto a las naciones y a los habitantes de Canaán, del todo tenían que ser destruidas. Todas estas ciudades de esos pueblos, la orden era por parte de Dios que ninguna persona fuese dejada con vida. Y a raíz de esto, como lo comentaba, muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu y de amor de Dios, de que van en contra de la manifestación de misericordia de Dios en relación al pecador, que se dice muchas veces en otras partes de la Biblia. Pero todo esto, aunque parezca drástico y severo, son en verdad dictados por la providencia y bondad infinita. ¿Y por qué? Tenemos una razón.
La razón es que los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Hay gente que quizás dice, no, el Señor no es así, que el Señor no es alguien que quiera la muerte del pecador, Dios no va a quitarle la vida al pecador. Y puedo decirles que sí es cierto de que Dios no quiere la muerte del impío, eso lo dice la palabra del Señor, no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que se arrepienta. Pero cuando el impío, cuando el desobediente no da ese paso de arrepentimiento, entonces no queda otra cosa que la justicia entre a su lugar. Y cuando la justicia corrobora que el pecador merece un castigo por su pecado, por su impiedad, entonces la misma justicia tiene que ejercerse. Eso es lo que la gente no comprende. Dios es misericordioso, es cierto, Dios es amoroso, también es verdad, pero también Dios es justo. Y en este sentido los cananeos, los que habitaban en esta ciudad de Jericó, habían sido malos en gran manera. Su influencia era tan mala que se estaba expandiendo por todos lugares, de tal manera que los cananeos eran un simbolismo del paganismo más vil, dice este escrito, y degradante. Por eso es que el pueblo de Israel, aun cuando tenía que conquistar esa tierra, no podía convivir por mucho tiempo con ellos. La orden era, en algunos casos, algunas naciones, algunos sectores, que esas personas fueran quitadas, raídas por completo de la tierra. Y en algunas otras partes que fuera una transición progresiva, pero que llegara el momento en el cual ningún cananeo conviviera con el pueblo de Dios. Por eso es que a veces no se logran las victorias, porque nosotros queremos, hermanos, únicamente beneficios, pero no queremos cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Por eso es que muchas veces decimos, no, no, yo quisiera, pero yo no alcanzo victoria. Miren, yo le pido a Dios y yo no veo mejorías en mi vida. Es porque hay algo que no estamos cumpliendo. Si el pueblo de Israel, su ejército, sus sacerdotes, no hubieran cumplido fielmente, a cabalidad y con reverencia, la orden que Dios le había dado de dar de marchar alrededor de esa ciudad, el número de veces que el Señor dijo, entonces, hermanos, quizás no estaríamos contando esta historia. Quizás el pueblo de Israel no hubiera alcanzado esta victoria en aquel momento sobre Jericó. Y el pueblo de Dios en este último tiempo, hay muchas victorias que no hemos logrado y es porque nos falta obediencia. Porque también a veces nosotros pensamos de que tiene que ser por nuestro propio esfuerzo que logramos las cosas, cuando es Dios el que quiere vencer en nosotros. El pecador a veces quiere venir cuando ya ha dejado de pecar a los pies de Jesús. Y no es así. Yo tengo que venir tal cual me encuentro para que mi lucha, mi victoria sea con Jesús y para que Él venza aquellas pruebas, aquellas luchas que quizás yo no he podido hacer. Todas esas cosas tienen una aplicación hoy en día. Así que, queridos hermanos y amigos, todavía quizás nos encontramos luchando, por años hemos luchado y no hemos vencido, hemos estado tratando de ver nuestra vida cambio y no lo hemos logrado, quizás estamos ya sin fuerza y quizás a veces hasta nuestra confianza en Dios ha disminuido más allá de aumentar, pero es porque estamos luchando de una manera indebida. Muchas veces, queridos hermanos, no es de tomar la espada para guerrear contra el enemigo, contra los demás. Muchas veces tenemos que dejar en las manos de Dios que Él venza por nosotros. Sí es cierto, hay algo que tenemos que hacer. Claro que sí hay cosas que tenemos que hacer, pero Dios nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Así que quizás lo que nos queda es investigar, pedirle a Dios dirección. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Señor, quiero luchar a tu lado, no contra ti. Porque muchos quizás de nosotros no estamos luchando del lado correcto, estamos luchando en contra de Dios. Así que, hermanos, hay una conquista que Dios quiere que hagamos. Primero quiere que conquistemos todas esas tendencias pecaminosas que hay en nuestra vida, pero también hay una conquista contra el mundo, contra sus tendencias, no contra los que habitan en el mundo, sino
con todo aquello que representa lo degradante, lo que cada día va terminando más con la imagen que Dios quiso poner en el ser humano. Ahora hay que ser vencedores, hay que ser conquistadores. La Biblia dice que para el que venza hay muchos elementos, hay una corona de victoria, que hay vestiduras de victoria, que hay palmas también que son símbolos de victoria, que los vencedores también, ¿verdad?, tañirán arpas. Y todo eso, hermanos, el Señor lo deja como aliciente para que nosotros luchemos, para que nosotros combatamos, pero que en la mayoría de los casos y sobre todas las cosas sea Él el que alcance la victoria sobre el pecado. Él ha vencido. Ahora Él quiere que nosotros luchemos con Él y que permitamos que Él también pueda lograr esas conquistas en nuestra vida. Yo quiero concluir esta meditación con un versículo en el libro de la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tengamos fe en Dios, y hay una garantía de que podemos vencer. Cristo ya venció por nosotros. Ahora Él dice, ahora ustedes también pueden vencer, también ustedes pueden conquistar. Y nosotros digamos, ¿verdad?, también que Cristo venza en mí. Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana, que Dios pueda darles un día de muchas victorias, que puedan lograr sus faenas laborales, sociales y demás, pero que siempre, ¿verdad?, Cristo esté a nuestro lado. Es mi deseo y oración. Amén. Quiero invitarles a que hagamos una oración para poder culminar con nuestro estudio en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bendito Dios, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias, querido Dios, porque nos da la garantía de que podemos conquistar, de que podemos triunfar, de que podemos vencer con su ayuda. Señor, ayúdenos para que podamos confiar siempre en usted y para que no dependamos tanto de nuestro intelecto, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, sino que podamos ser humildes, obedientes y podamos contemplar las maravillas que usted quiere hacer en nuestras vidas. Sé, Señor, de que hay muros que hay que rebasar. Sé que para muchos de sus hijos hay murallas que parecen, Señor, difíciles o imposibles de poder sobrepasar y mucho menos de poder derribar. Pero con su poder todo es posible. Quiero rogarle y quiero pedirle la bendición para cada hogar, para cada familia que conforma su pueblo. Quiero pedirle, Señor, por las personas que pasan por problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales. Quiero pedirle, Señor, para que usted pueda manifestarse en cada uno conforme sea su voluntad. Perdone mis pecados, Señor, perdone los pecados de su pueblo y ayúdenos para que como dirigentes también podamos, Señor, dar el sonido certero de la trompeta y que podamos también dar un buen ejemplo, un buen testimonio de obediencia y de fidelidad ante los demás. Acompáñanos en este día, querido Dios, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, es así como hemos concluido con nuestra meditación de esta mañana. No me queda más que desearles un día de muchas bendiciones y que el Señor les guarde de todo mal a todos los que son parte del pueblo de Dios. Hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Amén.